Hoy día estamos en Hechos 20. La idea es que hubiésemos leído del 17 al 38, al menos, pero pedí que leyéramos solamente un versículo para tener más tiempo y dejar la tarea a ustedes que puedan ir a sus casas, desde el 17 al 38 al menos. Siempre hay que leer el capítulo completo o varios capítulos, pero esa es la porción de tarea para la casa. No sé si realmente se cumplen esas tareas. Entonces los quiero animar a que lo puedan leer, pongan un recordatorio, digan a su esposo que se acuérdense mutuamente, y si vino solito, anótenlo como tarea para la semana y para el día también, ya, Día del Señor, tarea leer este pasaje completo. El sermón de hoy continúa con la serie de la iglesia y está asociado al ministerio pastoral. La vez pasada hablamos respecto del 1 Timoteo 3 y hoy día vamos a ver más desde la narrativa cómo se ejerce el ministerio. Por tanto, el sermón de hoy es nuevamente pastorear la iglesia del Señor. Así se llama. Y vemos cómo Pablo, en la narrativa de Hechos, está en Mileto y luego de haber predicado por 3 años en la iglesia de Éfeso, dice el pasaje, de día y de noche, por un periodo de 3 años, les ha anunciado todo el consejo de Dios. Es la iglesia donde Pablo se dedicó más tiempo a predicar y a enseñar. Qué privilegio, qué alegría. Pero Pablo dice, sé que tengo que partir, iba camino a Jerusalén y estaba en Mileto, a unos 2 días de camino de Éfeso, y se le ocurre, guiado por el Señor, llamar a los líderes, a los ancianos, presbíteros, oficiales, obviamente, de la iglesia, los obispos de la iglesia, como lo explicamos la vez pasada, para que vengan a juntarse con Pablo, y Pablo quiere darles las últimas instrucciones antes de partir. Entonces está traspasando el legado. Pablo dice, yo ya dediqué 3 años acá, lo hice con fidelidad, y ahora les toca a ustedes continuar con esa tarea de pastorear la iglesia. Ese es el contexto. Y Pablo comienza diciendo que da un sermón, que era un discurso. Ustedes van a ver ahí, si buscan su Biblia, versículo 17. Desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron, estaban con él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y dice que él estuvo predicando el Evangelio con mucha oposición. Quiero recordarle un poquito el contexto de Éfeso. Ustedes pueden ver en Hechos 19 y 20 lo que pasa con esta iglesia. Era una iglesia donde los datos dicen que son unos 300.000 habitantes. Era grande para esa época. Depende de los datos del censo, sería unos 4 o 6 veces más que Concón. No sabemos cuánto era porque creo que hay más claridad de lo que había en Éfeso en ese tiempo que la cantidad de habitantes hoy en Concón. Pero entre 4 a 6 veces más que los habitantes de Concón. O sea, era una gran ciudad. Y Pablo dice lo siguiente, que es el primer principio de este sermón: sirviendo al Señor con toda humildad. Y quiero detenerme en la primera parte del versículo 19 que dice sirviendo al Señor. Nos damos cuenta que el primer punto es que el ministerio pastoral o el ministerio que usted ejerce, el servicio dedicado en la congregación, es primeramente un servicio al Señor. Y eso nos guía y nos enfoca. No estamos sirviendo primeramente a la gente, la incluye, son parte de nuestro servicio, nuestra lealtad primera es al Señor. Por eso que Pablo le dice a Timoteo,
cumple tu ministerio. Timoteo, cumple tu ministerio. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, para que lo anoten. Pero también es bueno decir lo que no significa cumplir tu ministerio. Porque uno puede malentender lo que significa esa frase, esa expresión, tu ministerio. Cuando dice tu ministerio, no está diciendo que el ministerio es tuyo. No es de tu propiedad, es de Él. Por eso Pablo dice, sirviendo al Señor. Sin desconocer obviamente nuestra vocación general, la indicación de Pablo, aplicada a nuestra vida, tiene alguna de estas implicancias. La siguiente: cuando dice cumple tu ministerio, está diciendo que debemos cumplir con fidelidad el servicio que nos ha sido encomendado, confiado por quién. Primeramente por el Señor. Y también está exhortándonos a que nos preocupemos de hacer precisamente lo comisionado, ni más ni menos. Nos recuerda también, cuando dice cumple tu ministerio, que no debemos codiciar, anhelar o envidiar el servicio de otros, y tampoco que debemos llevar a cabo todas las ideas que se nos vienen a la mente en el ministerio. ¿Ha tenido ideas usted alguna vez? En la vida, en el trabajo, en los negocios. Tengo buena idea. Ay, no me cuentes tu idea, por favor. Si cumpliéramos todas nuestras ideas, a veces, muchas veces, podemos tener el riesgo de no cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado y nos ha confiado. Nos recuerda entonces, cuando dice tu ministerio, que no debemos hacer nada para agradar o complacer a otros. También nos advierte que no debemos buscar aplausos de la gente, sino deleite en hacer su voluntad. Esto nos desafía, obviamente. Nos desafía a aprender a disfrutar lo que Dios ha estimado en su perfecta, en su buena voluntad, que es agradable y perfecta, que hagamos precisamente lo que determinó por su gracia y sabiduría y justicia. También nos exhorta a estar dispuestos a asumir el costo. Digo costo porque hay sufrimiento, hay penalidades. Pero también debiéramos aprender a decir, este costo en realidad no se compara con el gozo profundo y verdadero de servir al Señor. Hay penalidades, hay sufrimiento, pero debemos estar dispuestos a sufrir esas penalidades necesarias, con tal de cumplir con lo que Dios nos ordena, nos encomienda, nos comisiona. También nos recuerda que el ministerio no se trata de una posición, sino de servicio y entrega por amor a su gloria. Nos anima, nos exhorta a reconocer que no se trata de estar afanado y turbado en los quehaceres, sino de aprender a disfrutar primeramente de estar con el Maestro, lo cual es la mejor parte que nunca nos será quitada. Dios nos transforme para que en cada rol que cada uno de ustedes tenga y que yo tenga y que como iglesia tengamos, podamos tener realmente la mirada puesta en Jesús, el siervo perfecto en obediencia y amor, y podamos decir, he cumplido mi ministerio en ese sentido y he acabado la carrera. Pablo, cuando llama a estos ancianos, aún le quedan algunos años de carrera. Timoteo aún no había sido comisionado como pastor de la iglesia, lo acompañaba. Vemos en la carta que era un fiel aprendiz y acompañante. Pablo instituyó ancianos en la iglesia. Y después Pablo le dice a Timoteo, te ruego que te quedes en Éfeso para ordenar, para que sepas
para que ayudes a conducir la casa del Señor, la cual es columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando hablamos del ministerio pastoral y hablamos del ministerio, el servicio a otros, y ahí no excluye a nadie, te considera a ti de manera profunda y verdadera lo que estás haciendo para el Señor, debe decir: Señor, estoy cumpliendo mi ministerio. Y no sé, como dije antes, no es hacer todo lo que se me ocurra o todo lo bueno que creo que debiera hacer, sino que lo que el Señor determinó en su sabiduría, en su preciosa voluntad, en su justicia y su perfección, quisieras en este tiempo. Con alegría, perseverancia, con gozo, sencillez de corazón, sabiendo que estás sirviendo al Señor. Entonces, el primer punto es: sirve al Señor. Segundo punto, vemos que el servicio al Señor no está separado de predicar la palabra. Y es lo que el Señor nos manda: predicar la palabra en todo tiempo. Pablo acá dice, Lucas dice, describiendo lo que Pablo dice, lo siguiente, dice: yo me he dedicado a enseñarles de manera pública y privada. No he reunido a anunciarles, enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habla de anunciar, habla de enseñar, testificar. Tres palabras relacionadas con la palabra del Señor. El ministerio no se trata de hacer cosas, simplemente. Lo primero, lo que guía el contenido, el fondo y la forma es anunciando la palabra del Señor. Y Pablo acá dice algo muy importante: lo hace públicamente y lo hace en las casas, públicamente y privadamente. Quiero hacer un comentario, que un paréntesis, que muchas veces hay un desequilibrio en ministros que se dedican a predicar solamente y prácticamente exclusivamente públicamente, pero se dedican a estar con la iglesia, a compartir con la iglesia, a modelar y enseñar en la vida privada, en lo cotidiano. ¿Sí entiendo? La tarea del pastor es predicar la palabra del Señor con autoridad, con fidelidad, los domingos. Es una tarea pero importantísima, ineludible, que debe ser con devoción delante del Señor. Pero es hermoso también, y el Señor que también sea privado. Porque además, cuando uno empieza a conocer la realidad de la gente, incluso el sermón se enriquece también. Y cuando uno empieza a preparar el sermón, dice: yo conozco al pueblo, yo conozco lo que está pasando, lo que está viviendo, y de parte del Señor nos puede hablar directamente ciertos temas. Entonces es importante que haya esa relación entre lo público y lo privado, porque no sería solamente un pastor de escritorio o un pastor de tribuna, pero un pastor implica también estar entre vosotros. Si leen el pasaje, este pasaje, y leen también 1 Pedro 5, que Pedro el apóstol dice: yo anciano también entre vosotros. No dice sobre vosotros, dice entre vosotros. Entonces la vida pastoral y la vida de ustedes también, la vida del cuerpo, es estar entre, compartiendo. Entonces la exhortación solamente para el pastor que diga: el pastor debe compartir con la iglesia. Sí, también debe compartir con el hermano. Y a veces usted dice: yo no quiero estar entre, déjenme aquí nomás, quiero pasar desapercibido, no quiero conectarme todavía, o no quiero conectarme sencillamente,
No estoy interesado en eso. Le digo, ¿sabe qué? El Señor nos protege, nos cuida y nos ama, nos hace disfrutar del Señor estando entre la iglesia. Hay que tener ese olorcito a iglesia del Señor, que compartimos con la iglesia. Dicen por ahí olor a oveja, siendo todos ovejas, ¿cierto? Entonces no tenga otro olor, ¿ya? No tenga olor a amor, no tenga olor a playa. Hay que ir a la playa, sí, pero tenga olor a oveja. Que sea evidente que tú estuviste y has estado entre el pueblo del Señor. Entonces, Pablo dice, entre paréntesis nomás, pero el foco es que predicaba la palabra, estaba compartiendo cotidianamente, de manera pública, en grupitos, y aconsejaba también de manera directa, en uno a uno. Ese es el diseño de la iglesia del Señor. No solamente lo público, no solamente lo comunitario, que es muy importante. De hecho, la asamblea comunitaria del domingo, del día del Señor, es importantísima. No puedes dejarlo de lado. Y también, si solamente cumples con esto, como si fuera un cumplir, Señor, te cumplí la semana. Debemos entender que debemos avanzar a conectarnos con el Señor y con nuestros hermanos. Lo que no debe pasar. En algunos contextos termina la reunión, hay un cordial saludo y en 2 minutos están todos afuera. No quiero ser más evidente, ¿eh? La paz del Señor. Listo. Y se fueron todos. ¿Y conoces a alguien? No conozco absolutamente a nadie. Pues nos digo la paz del Señor. Usted dice, oh, ¿cómo es esa gente? Y te pregunto, ¿y tú? ¿Estás dispuesto, disponible, estás buscando en oración delante del Señor vincularte profundamente con los hermanos? Porque recuerden, aquí dice el pasaje, Pablo predicaba públicamente y por las casas. Eso implica tener un tiempo de intimidad también con otros. Entonces Pablo dice que predicaba. ¿Dónde predicaba? Públicamente y por las casas. Y después vamos a ver cuánto predicaba Pablo. Dice, de día y de noche. Ahí está el ejemplo de Eutico que se quedó dormido mientras Pablo predicaba. ¿Dónde fue? Y vemos que de día y de noche dice, enseñé el consejo del Señor por un lapso de ¿cuántos años? 3 años. Qué hermoso. ¿Cuál es el centro del ministerio cristiano entonces? La palabra del Señor. Anunciada, predicada, testificada, públicamente y por la casa. Pero es que tenemos que tener otras ideas, aparte de predicar la palabra con tan enfoque. Sí, otras ideas, pero que se desprendan de la palabra. Nos juntamos ¿a qué? A compartir la palabra. Esta semana fue la semana de las comunidades misionarias. ¿Qué significa eso? Que hay grupitos de la iglesia que se juntan a estudiar la palabra del Señor y se hace por esta temporada al menos semana por medio y vamos estudiando lo que ya vimos el domingo anterior. ¿Y qué hacemos también? Aprovechamos de compartir. ¿Y qué hacen? Dice la hermana Luca por ahí, comen, y mucho. Y comen, y comparten, y oran, se conocen los problemas también, el carácter de cada uno. Y dice, ay, no empezamos a gustar. Y empezamos a convivir, es ser parte de uno de otro. Hermoso, ¿cierto? Y también esta semana, el viernes pasado fue la primera reunión de adolescentes. ¿Cierto? ¿Qué adolescentes son? Su grito, ¿eh? Fue hermoso. Como
jóvenes se dispusieron a escuchar la palabra del Señor y empezaron a crear sus primeros vínculos entre ellos. Hay que seguir fortaleciendo, hay que animarlo, hay que buscar que se siga continuando, o sea, que continúen los corazones y que pueda florecer ese ministerio. ¿Y qué se hizo ahí? Bueno, se comió, ¿sí? Se jugó también, hubo risas, ¿sí? Se empezaron a conocer, cambiaron los nombres y hubo palabra. Pero ¿cuál fue el centro de todo? La palabra del Señor. Entonces, primer punto que dijimos antes, todo lo que hacemos es servicio al Señor. Segundo punto, es con la palabra. Tercer punto, es el carácter de Cristo. Pablo comienza diciendo, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día hasta ahora. Usted sabe cómo me comporto. No es la frase para quien invita, sabe cómo me comporto, ¿no? Pablo tenía la tranquilidad de que era coherente y consistente lo público y lo privado. Que no había nada que esté oculto. Que era abierto. Sus dudas, incluso sus temores, sus inquietudes, era compartido. Era el carácter de Cristo. Estaba con la gente, entre la gente. Todos sabían cómo era Pablo. Todos sabían cómo se comportaba. Sus reacciones. Dice, ustedes saben, son testigos de él. Y he servido al Señor con toda humildad. Y también dice, con muchas lágrimas. Y uno podría decir, eso no lo quiero. No quiero lágrimas. No quiero pruebas. Pero en el ministerio cristiano, en el servicio al Señor, en el servicio a la iglesia, en su honor, te debo decir que sí hay lágrimas, sí hay sufrimiento. Muchas veces por el pecado de uno, también por el pecado de otro, por el pecado de todos juntos. Pero el Señor quiere consolar toda la vida. Él es experto en transformar a unos olores nuestros en bendición y da fruto apacible de justicia. Entonces vemos que disponte al servicio cristiano porque estás sirviendo al Señor conforme a la palabra, pero te digo, sí o sí va a haber lágrimas y pruebas. Pero Pablo, ¿qué hizo? Después de sufrir por un lado. Segundo punto, había perseverancia. Pero no he rehuido de anunciar y enseñar el Evangelio del Señor. Versículo 22 dice, he aquí, ligado al buen espíritu, voy a Jerusalén. No sé lo que me espera allá, salvo una cosa sé, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulación. Lágrimas, sufrimiento, prisión y tribulaciones, a veces, comillas, injustas. Pero Pablo dijo algo que me mata. Nos debiera guiar nuestro servicio, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, cargo que decir por el Señor, con tal que acabe mi carrera, comillas, mi ministerio. Pero lo dice por algo especial, que acabe mi carrera con gozo. Y ese es fruto y obra del Espíritu Santo, que sea con gozo evidente, que no sea con amargura. No, he sufrido mucho. Tienes dos formas de sufrir: quedarte ahí en la amargura y en el dolor, o ser pastoreado por el buen pastor
que dio la vida por ti, que te guíe a verdes pastos y te pastoree para que puedas disfrutar del gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Y uno se preguntará, ¿pero cuánto tiempo, Señor? Que esto ha pasado mucho tiempo. Es que esta forma no me gusta. Y uno le da idea al Señor. Pero el Señor dice, tranquilo, yo soy tu buen pastor. Pero puedo poner gozo por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es contar que acaba de carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo dice, yo cumplí. Vimos que fue perseverante, dispuesto a sufrir, fue perseverante, buscaba el gozo del Señor y además lo hizo con fidelidad. Dice, no rehuí anunciar todo el consejo de Dios. Y cuando dice todo el consejo de Dios es llamar al arrepentimiento y fe. Pero el gran problema es que a veces cuando uno llama a arrepentimiento, uno no siempre recibe una buena respuesta. Porque implica cambiar, implica dejar lo que valoro, dejar lo que amo, dejar lo que estimo, incluso mayor que mi propia vida. El Señor me llama a mí, te llama a ti, por medio de su palabra, aquí, a ser llamados a arrepentimiento y dejar lo que impide vivir el ministerio o la vida que el Señor diseñó de manera amorosa y sabia para ti. Entonces, Él llama a arrepentimiento, también llama a fe. Dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y le dice a los ancianos, lo junta. Por tanto, como consecuencia, miren por vosotros. O sea, examínense ustedes mismos. Y dice, miren por vosotros, también, me imagino que también, como Pablo lo ve de manera colegiada, cuídense entre ustedes también. Y también por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí te llama el Señor. Mirar, vigilar. ¿Estás vigilando actualmente? ¿Qué significa eso? Que no puedo quedar dormido, no me entiendo mi sombra. ¿Estás orando? ¿Buscando al Señor de manera deleitosa, de día y de noche? Para mirar por tu alma, por tu corazón, para cuidarlo. Otra pregunta, ¿estás mirando por el bien también de otros? Porque eso también es pastorear, es cuidar a otros. ¿Te das cuenta que si el Señor te puso en una posición o lugar, es porque el Espíritu Santo decidió que así fuera? Y debemos entender siempre que la iglesia no es tuya, no es mía, si siquiera es nuestra, ni siquiera es de los miembros de la iglesia, aun cuando te animo a ser parte del curso de la universidad pronto. Es el Señor. ¿Se dan cuenta cómo termina esta parte? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Le contaba, creo que la comunidad que conocí en Valdivia, una iglesia que se llamaba así,
la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué bíblica la iglesia, ¿verdad? Imagínense la sigla de cada... Pero ojo, después de la partida de Pablo, Él decía, vendrán en medio de vosotros también los rapaces, que no perdonarán al rebaño. Me dice, pero cumplen el trabajo. Por tanto, vengan acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesaba de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, pastorear la iglesia del Señor, ¿qué implica? Servir al Señor. Cumple tu ministerio, como les comenté antes. Segundo punto, ¿cómo se hace? Predicando la palabra en todo tiempo, estando entre la iglesia. El tercer punto, en el carácter de Cristo, dispuesto a sufrir con perseverancia, buscando el gozo milagroso del Señor, con fidelidad y con amor, cuidado también de la iglesia del Señor. Y por último decir, ¿sabes qué? Y todo lo que hago no es por mí ni para mí, es para la iglesia del Señor, es para el Señor, porque la iglesia que Él compró, la compró con su propia sangre. Y es bueno que podemos ver este pasaje, porque también nos pone en una posición correcta. Señor, quiero cumplir tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, precisamente, ni más ni menos, y quiero hacerlo con gozo, considerándote a ti como el tesoro perfecto, y no considerarme a mí mismo como algo de que lo cual me aferro, sino para servir solamente al Señor y su iglesia. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, porque tú eres el que diste la vida por nosotros, y tú cuidas de nosotros, y de manera especial, profunda, cuidadosa, porque el Espíritu Santo mueve a tu iglesia, y podemos confiar en eso, en tu perfecta, justa, santa, hermosa voluntad. Y queremos pedirte que toda ansiedad, que todo temor, que toda duda pueda caer delante de ti y poder servirte con fidelidad, con disposición de sufrimiento, con gozo, perseverancia y con amor por ti y por la iglesia del Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.